Estás muteado. Tenés que activar el micrófono. No se escucha. Buenas tardes, compañeros. Estás muteado, Franco. Sí, ahí tiene que desmutear el micrófono. Ahora, a ver. A mí sí, ahí está. Pero yo no quiero grabar. A ver, los compañeros que están ahí en la básica, que nos den una mano con la técnica. No tiene audio, ¿no? No. No tiene audio. Acá Se estamos. te ve perfecto, pero no se te escucha, Franco. Sí, tenés Franco. Se pone loco. Se le chifla el moño enseguida, Franco. No anda con... Ahí, a ver, ahí estaría habilitado, pero no nos toma el micrófono. Y está en un solado, pero vos sabés, cualquiera de las dos. Ahí No, está. no se escucha. Se te ven mover los labios, pero no se escucha. Si no, lo podemos hacer directamente que se conecte desde el celular y utilizamos la imagen del celular y listo. Entonces, se van uniendo personas. A medida que se van uniendo, se van a agregar. Yo voy a repetir un poquito. No, y ahí estás desmuteado, pero no se emite el sonido. Es como que no te toma el micrófono. No, está desmuteado, está correctamente, lo que no está configurado el micrófono porque no te toma. Ahí sí, hola, hola, hola. Ahora sí te escucho, ahora sí se te escucha perfecto. Ahora está perfecto. Perfecto. Viva Perón. Vamos, Rodrigo, vamos. ¡Viva Perón! Viva Perón. El Rodri un capo, maneja todo, ¿viste? Bien ahí. Che, primero que nada, felicitaciones por tremenda jornada. Le pegaron una paliza a Guillermo que no le dieron ni de morfar, pero los actos y eso estuvo todo espectacular, ¿eh? Sí, el único problema que yo creo que la mujer de Guillermo lo boicotea. Le mandó el zapato viejo. Lo mandó con los zapatos rotos, lo tuvimos que emparchar con tela adhesiva, qué vergüenza. Bueno, yo estoy listo para empezar, muchachos, ¿eh? Bueno, ya ¿Querés estamos. Voy a manejar vos desactivar los los tiempos? micrófonos y así que ya cuando quieras largamos. Manejá vos, ¿cuántos compañeros están enganchados? Y ahora vemos 30 conectados. Pero Fenómeno. dale que se van a ir conectando. ¿Querés que esperemos unos minutos? No te preocupes que después tenemos como 500 en los videos, así que la charla muchos lo ven en diferido, digamos, los que estamos presentes tenemos la oportunidad de la repregunta, pero después la gran mayoría de los compañeros lo ven en diferido desde el canal oficial de Principios y Valores. Perfecto. Bueno, entonces arranquemos. Este tema del capítulo 3 de conducción política, como yo siempre les digo, yo hago una breve síntesis, ¿viste? Estos son 6 hojitas y les recomiendo que bajen el libro. Yo les había dicho, hay 2 textos, uno de la Biblioteca Nacional del Congreso, que lo pueden bajar como Juan Domingo Perón, Conducción Política. Y después les recomiendo también que se bajen de una página que se llama La Valdrich Digital. Ahí tienen Conducción Política y está el texto de 1952. Muy interesante, a mí me gusta trabajar con ese, porque a partir de ese primer texto que de Conducción Política es cuando nosotros podemos hacer las interpretaciones sobre el material original, ¿no es cierto? Bueno, este capítulo de hoy trata sobre el método de la conducción. Un tema muy interesante que tiene que ver con lo que está pasando hoy en el método de la conducción.
La conducción, dice, es todo un sistema de acción que coordina o debería coordinarse perfectamente con la unidad de concepción y la unidad de acción en los principios generales de la doctrina nacional, poniendo en orden para las diferentes funciones a los cuadros auxiliares de la conducción. Casi todos nosotros somos cuadros auxiliares de la conducción. Si en este momento de dispersión que tiene el movimiento peronista hasta que se constituya lo que Guillermo dice, un Consejo Nacional del Movimiento Nacional Revolucionario Peronista, bueno, estamos constituyendo la futura conducción que veremos quién es. El conductor de cualquier área, de cualquier lugar, siempre debe dar ejemplos. Nosotros debemos dar ejemplos de una vida virtuosa en los principios y valores morales que tenemos los peronistas. Y para ello debemos tener un camino, un método a seguir. El método es tratar de hacer racional a la conducción. El objeto de dar racionalidad es no engañarnos primero a nosotros mismos. Es tener siempre a mano los estudios base. También debemos evitar que nuestros problemas personales, los dimes, los diretes, los chismes, entre nosotros las personas, los militantes, puedan recaer sobre el conductor. Los auxiliares y o intermediarios, lo que nosotros decimos los militantes que están formados en la escuela de la conducción, debemos evitar que los intereses personales, vicios y reacciones no choquen perjudicando la conducción estratégica. Acá hay un ejemplo de militante. Dice, el ejemplo de Epaminondas. Epaminondas fue un general y político griego del siglo IV a.C., que transformó la ciudad-estado de Tebas para convertirla en la nueva potencia hegemónica de Grecia en sustitución de Esparta. Cuenta la historia que cuando Epaminondas, este gran general, por haber perdido una de sus batallas, la conducción de Tebas lo degrada del ejército y le encarga lo que hoy nosotros diríamos el área de servicios públicos de la ciudad de Tebas. O sea, lo mandaron a limpiar la ciudad de Tebas. ¿Y qué hizo este gran general? Nunca la ciudad de Tebas estuvo tan limpia. Y luego lo tuvieron que volver a buscar para conducir los ejércitos al triunfo. Ese es el ejemplo, esa es la tarea de nosotros, los cuadros auxiliares. Estar al servicio de la conducción y tratar de que todas las partes cumplan con las funciones del todo, correspondientes dentro del marco doctrinario. Acciones estratégicas y acciones tácticas. Hay dos clases de acciones. Las estratégicas son las que obedecen a la conducción de conjunto, la conducción como tal, por ejemplo. Yo acá le pongo la ciudad de Ushuaia, ¿no? La ciudad de Ushuaia tiene una conducción estratégica para el intendente. Para el intendente lo estratégico es que la ciudad funcione bien. La provincia es estratégica para el gobernador. Y en la gobernación, las ciudades son las conducciones tácticas. En el Estado Nacional, para el Estado Nacional es estratégico para el presidente, las relaciones exteriores, defensa y seguridad. Y las provincias y las intendencias pasan a ser conducciones tácticas que conducen los auxiliares, que serían los gobernadores y los intendentes. Pero todas las partes deben responder al todo, que es el interés de la nación. Si la nación no es conducida hacia un destino de grandeza, buscando la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, las partes, provincias y municipios sucumben en el fracaso. El ejemplo vivo es lo que está sucediendo hoy con el presidente que tenemos, y estamos teniendo distintos distritos, provincias,
con graves problemas que Dios quiera que no pasen a mayores. Es ahí que nosotros, el pueblo, debemos resistir este desorden, esta anomia, con las herramientas que supo construir el peronismo. Las acciones tácticas son las que se deben subordinar a la conducción estratégica y contribuir a preparar el éxito de la conducción estratégica. Fe en el mando, decíamos antes nosotros. Generalmente el conductor se pregunta, ¿por qué luchan y por qué nos peleamos entre nosotros? Es decir, un conductor sin auxiliares virtuosos, capacitados doctrinariamente, nunca llegará lejos en su conducción. Los métodos deben ser simples y objetivos. El conductor y sus cuadros auxiliares de la conducción deberían actuar, y debemos nosotros actuar hasta en nuestras áreas, como hacen los médicos. Seguir un método que es simple. El médico o el conductor tiene que observar, analizar y luego tener una síntesis. O sea, observar, estudiar la historia, estudiar sus síntomas, su parte fisiológica, su parte psíquica. Y después el médico se encierra, consulta todas las pruebas, radiografías, análisis, informes de sus auxiliares, que ¿quiénes son? Los bioquímicos, enfermeros, terapistas, varios, etc. Esto, para analogía, llevándolo a la política, son los cuadros, somos nosotros los cuadros intermedios de la conducción. Debemos escucharlos y hablar con todos. Con todas estas pruebas que nos brindan los auxiliares de la conducción, el conductor hace su propio análisis y al final da su conclusión y dice que tiene el enfermo y cuál será el método o camino a seguir para restaurar la salud del paciente. Abro paréntesis, se está yendo Rodrigo, pero vino Emiliano, que me ayuda con la tecnología si me equivoco. Chao, Rodrigo. Entonces decíamos, el conductor hace su propio análisis y al final da su conclusión y dice qué tiene el enfermo y cuál será el método o camino a seguir para restaurar la salud del paciente. En esta etapa del proceso que estamos viviendo, nosotros por ahí nos asociamos y aceptamos en este momento la conducción de Guillermo Moreno, ¿no es cierto? Y él nos va dando todos estos temas. Saca su conclusión, dice qué tiene el país, cuál sería el método para seguir y restaurar un Estado con valores, con principios, con normas, frente a esta patología que estamos teniendo con este muchacho complejo, enfermo. Nunca tenemos que olvidar que la responsabilidad final, el éxito, el fracaso, es del conductor estratégico. Y el que no está de acuerdo con la resolución tomada, respetuosamente se debe retirar. Hoy, en el Movimiento Nacional Justicialista, carece de una conducción centralizada y estratégica. Es un tema interesante este párrafo para analizarlo. Nosotros no tenemos conducción. Entonces se está trabajando, aparecen varias personas, pero desde que comenzó todo este proceso partidocrático, liberal, burgués, tanto sea de izquierda como derecha, nos ha llevado a esta situación de anomia que vive lamentablemente nuestro pueblo en el Estado argentino. Vamos al punto de el conductor y los auxiliares. ¿Cuáles son las necesidades? La preocupación de todo el que conduce un conjunto de personas es hacerse rápidamente de los auxiliares de la conducción, capaces y virtuosos que les sirvan en la conducción de los objetivos a alcanzar. Este párrafo nosotros lo podemos trasladar a este concepto que estamos recuperando, que es el concepto de las ramas. Nosotros hablamos
de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, de los empresarios, los técnicos y profesionales, de las organizaciones sociales. Entonces, cada una de esas áreas tiene su conductor, ¿no es cierto? Y deberíamos nosotros, como peronistas, ir formando a esos conductores cada uno en sus áreas para poder alcanzar los objetivos que marca el tema de tener una patria con justicia, económicamente libre y políticamente soberana. ¿Cuál es la diferencia esto del movimiento con el partido? Que el partido lo único que hace es acumular voluntades donde considera la partidocracia liberal, en la cual cayó el pejotismo en casi todo el país, nos considera una persona, es un voto, es un número nada más, y no se preocupa por las organizaciones sociales, o hace uso de ellas, o algunos integrantes de algunas asociaciones sociales se asocian con el politiquero de turno, y bueno, así estamos ahora. Ahora nos preguntamos, el conductor y los auxiliares, ¿cuál es el método o el procedimiento? ¿El método qué es? Es el ejercicio de la inteligencia habituada al análisis, a la síntesis, y de ahí, del análisis y de la síntesis, se pueden hacer los planes de acción. La conducción es un arte fácil y todo de ejecución. Y el camino que nos conduzca ha de ser también un método fácil y todo de ejecución. ¿Cuáles son las partes que nosotros debemos estudiar en este tema, que es de la conducción? Tenemos que estudiar la situación, la apreciación de la situación y luego tomar la resolución. En síntesis, podemos decir que todo el método de la acción se basa en el conocimiento del fenómeno de la situación, el análisis de la situación, o sea, su apreciación, y la conclusión, que es la toma de la resolución para la acción. Cada uno de nosotros, en el área que nosotros trabajamos, o en las ramas que nosotros trabajamos, tenemos que aplicar este principio del método, que es la situación, la apreciación y la conclusión de la misma para poder tener una resolución para la acción política. Punto 4. Hay que tener un conocimiento certero de la situación. Nosotros, las personas, procedemos y actuamos tan bien como bien informados estemos. Y uno de los graves errores en las conducciones de accionar es sin conocer o conocer parcialmente la situación. Por ello, debemos tener la sabiduría y la prudencia de poder escuchar a todos los compañeros. Y así se depuran las noticias. Cuando hay algo confuso, se va al lugar, se conversa con los compañeros, con los dirigentes, y todo para empaparse bien de la situación y de allí poder sacar una conclusión lo más certera posible. Nada reemplaza lo que uno puede constatar y ver. Acá hay un tema interesante. Hay muchos de estos falsos dirigentes que dicen, no hay que acercarse con la muchachada, porque después te faltan el respeto. Grave error. Grave error, y ahora lo vamos a ver cómo se desarrolla. Los errores provienen del conocimiento imperfecto de la situación. Se cometen errores groseros en la conducción, inexplicables si uno no advierte la base. ¿Y cuál es la base? Es el conocimiento imperfecto de la situación que los lleva a estos politiqueros a cometer toda clase de errores. 5. El arte de la información. El arte de información es todo un arte. Cómo captar, cómo descartar, porque en cada noticia, en cada rumor, en todas estas cosas sobre las que hay que decidir, hay intereses.
de terceros, falsedades, rumores, chismes, que deben ser aislados y quedar solamente con lo que nos conviene. De lo contrario, estos errores nos conducirán a una falsa apreciación de la situación y una acción errónea en lo que tenemos que hacer. 6. El método para la apreciación de la situación. ¿De qué se compone la situación? La situación en general se compone de personas, y las personas tienen virtudes, defectos, intereses. Por ello, el primer análisis es preguntarnos con qué tipo de fuerza contamos, cuáles nos favorecen y cuáles no. Por ejemplo, en la unidad básica, donde estemos, nosotros tenemos la fuerza con la que contamos. Y lo que hay que apreciar en estas relaciones humanas que tenemos es cuál es el bien y cuál es el mal que nos puede causar cada uno de ellos. El segundo punto a tratar es el escenario. ¿Dónde actuamos y cómo actuaremos? El que trabaja en la universidad tiene que tener claro el escenario de la universidad. El que trabaja en un sindicato tiene que tener claro cómo actúa en el sindicato. El que trabaja en unas organizaciones sociales tiene que saber cómo actúan ese tipo. No todas las organizaciones son iguales. Hay culturales, hay sociales, hay deportivas, y en cada una de ellas uno tiene que tener claro el escenario donde actúa. Y el espacio. El espacio, tenemos que saber cómo actuar con nuestras fuerzas en el mismo. No es lo mismo actuar en el espacio de Ushuaia, que hay hielo, nieve, montaña, que tal vez en una comunidad de La Pampa, ¿no es cierto?, que es todo una planicie. Y por último tenemos el tema del tiempo. Hay que encontrar el tiempo justo de actuar. No podemos estar todo el día haciendo cosas. Tenemos que apreciar con qué fuerza el escenario, el espacio, y luego lo ideal es actuar en el momento determinado, y ya lo vamos a ver en otro capítulo, que es la economía de fuerza. No podemos llevar a nuestro compañero todos los días a hacer movidas, por el día que lo necesitamos en serio no se van a mover. Hay que encontrar el tiempo justo de actuar, con los dirigentes encuadrados que lleguen al corazón de las personas y que no los mandoneen. No debemos mandonear a nuestro compañero. Los debemos persuadir, y así serán una garantía para la conducción estratégica, en este caso para el compañero Guillermo. Para que esto se dé, debemos contar con un pueblo organizado, con conciencia y solidaridad social. El conductor debe lograr que cada uno de estos dirigentes conductores auxiliares, o sea, nosotros, encuadren a la mayor parte que puedan del pueblo. O sea que tenemos que tratar de encuadrar a nuestro pueblo en sus organizaciones sociales, que sean garantía de la conducción de las partes. Por más simple y sencilla que parezca, todas las acciones son importantes. Acá lo asocio con Epaminondas, que de general de ejército lo mandaron a limpiar la ciudad. Nunca estuvo la ciudad tan limpia, no se cuestionó porque estaba con su pueblo, y luego lo volvieron a llamar para conducir los ejércitos. Las condiciones fundamentales de todo método deben ser que sea simple, si es complicado no se cumple bien, que sea objetivo, que tenga una finalidad específica y que se sepa qué se quiere. Ejemplo, acá con todos los compañeros estuvimos trabajando bastante tiempo para que llegara Guillermo Moreno a la provincia de Tierra del Fuego, y bueno, habíamos preparado una organización para este encuentro del viaje de Guillermo Moreno. Entonces lo llevamos a 3 ciudades. Bueno, listo, esa organización sirvió para ese hecho, para esa acción. Y ahí se terminó. Entonces fue objetiva esa organización. Y esto es una sugerencia para lo que ustedes hagan cada cual en su área. Que tenga estabilidad. Estabilidad tiene que tener la organización general. Nosotros tenemos principios y valores en
la provincia de Tierra del Fuego, y tiene que tener cierta estabilidad que está basada, esa estabilidad, en lo que marca la ley orgánica de partidos políticos, y ahí tenemos que ir trabajando. Y a la vez tiene que ser perfectible, porque si la ley no prevé algunos temas, bueno, nosotros la podemos ir perfeccionando para lograr el fin último que buscamos, que como siempre decimos, primero la patria. Van algunos ejemplos, por ejemplo. Por ejemplo, esto lo digo para los jóvenes. La teoría justicialista de la economía. Nosotros decimos los peronistas que la economía no está al servicio del capital, sino que el capital está al servicio de la economía y la economía está en función social, o sea, en la búsqueda del bien común. Este es un principio. Lo que se debe hacer ahora es desarrollar la teoría. ¿A quién le exigimos que desarrolle la teoría de la economía? A los economistas peronistas. Y nosotros tenemos la gran mayoría de los compañeros economistas que no saben esta verdad, que es la número 16. Entonces, yo les recomiendo a los que son economistas o tienen que ver con la economía, que el capital está al servicio de la economía y la economía está en función del bien común. Cosa que para el liberalismo, nosotros, las personas, estamos al servicio de la economía y la economía está en función del capital. O sea que nosotros somos un recurso, no una dignidad humana. Y eso es gravísimo. Y es fundamental. Dentro del peronismo debemos nosotros formar hombres y mujeres estudiosos, que son los que llevarán a la generación que les toca los principios de nuestra teoría política de la comunidad organizada. Recordemos también que el peronismo es una revolución social y política inconclusa. Por eso hay que continuar desarrollando esta teoría social y política, que fueron abandonadas en el año 1955, y eso debe ser restaurado y realizado por los hombres y las mujeres estudiosos del peronismo, porque hay un déficit profundo de conocimiento de la teoría política del justicialismo, y es una responsabilidad nuestra. Así que yo les pido que sobre esta pequeña síntesis lo impriman, lo buscan en los libros, y cada uno de ustedes, aunque sea, tenga uno o dos, y los va formando en la teoría de lo que es el justicialismo, y que luego puedan practicarlo. Porque la verdad, lo sublime de todo esto que estamos leyendo, esto es importante, pero lo sublime es tener las patas embarradas trabajando con nuestro pueblo. Los factores que integran una situación política. Los factores que integran la situación política son las fuerzas, el escenario, el lugar y el tiempo. ¿Cuál es el mejor método para realizar la apreciación? ¿De qué se compone una situación? Una situación se compone de hombres y mujeres, y es el elemento humano en toda apreciación política, es preponderante. Tenemos que tener claro que las personas que trabajan con personas, es complejo. Así lo consideremos en las relaciones individuales como en las relaciones de conjunto. Tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que cultivar virtudes entre todos nosotros para no entrar en chicanas, como nosotros vemos, y en cuestiones, como decíamos antes, dimes y diretes. La situación del lugar, vale decir, dónde actúa y cómo actúa cada una de esas fuerzas o esas personas, ya sean las distintas columnas, juventud, femenino, sindical, empresarial, científico y técnica, organizaciones sociales, etc. En otras palabras, el escenario que hay que analizar, porque hay una relación constante y fundamental entre las personas y su punto de acción, o sea, su escenario de acción, que cumple distintas funciones. Son diferentes las acciones que cumplen estas personas en el barrio o en un club, en un sindicato, cámaras empresariales, colegios profesionales, en el partido político, etcétera, etcétera.
El tercer elemento es el espacio y el territorio, vale decir, todo lo que juega la situación relativa de lugar y de distancia. El cuarto punto es el tiempo, es decir, el momento actual de la evolución de los hechos, del fenómeno social, del fenómeno político, del fenómeno económico. No es lo mismo apreciar una situación vivida y sucedida por el pueblo en el 45, en el 60, en el 70, en el 80. Todo fenómeno humano ha de juzgarse en sus condiciones de lugar y tiempo. Hoy no podemos luchar con las formas que empleábamos en esos otros tiempos. Ustedes, las nuevas generaciones fundamentalmente, deberán encontrar las herramientas apropiadas para esta etapa de la historia. Lo único que no cambió es el enemigo que nosotros tenemos, que siguen siendo fundamentalmente los anglosajones y las oligarquías locales que las sirven. Entonces, esto es lo que nosotros permanentemente debemos apreciar, pensar, analizar y sacar conclusiones. Hoy tenemos una situación muy compleja en nuestro país y bueno, a las nuevas generaciones les corresponde encontrar las herramientas para combatirla. Yo no les puedo sugerir las herramientas que teníamos en el 60 o en el 70. No corresponde. Las fuerzas. ¿Cómo apreciamos las fuerzas? Debemos considerarla dividida en dos aspectos. Las fuerzas que nos son favorables y las fuerzas que son desfavorables. Podemos recordar entonces que la acción política es una lucha de voluntades. Nosotros perseguimos, por ejemplo, una patria justa, libre y soberana. Y la otra voluntad persigue el escamotearnos todos los bienes que nosotros tenemos y quebrarnos moralmente. O sea, la acción política, como la guerra, es una lucha de dos voluntades contrapuestas. ¿Cuáles obedecen a nuestra voluntad y cuáles a la voluntad contraria a la nuestra? Esto es lo que tenemos que tener claro. ¿Quién es el enemigo? ¿Y quién es el aliado? ¿Y quién es el amigo? ¿Quiénes son peronistas? ¿Quiénes son amigos? Aliados. ¿Y quiénes son los adversarios y los enemigos? Eso lo tenemos que tener perfectamente claro. Es decir, debemos estudiar minuciosamente todas estas fuerzas. Luego viene la resolución, el plan de acción. Conociendo bien la situación y apreciándola con la mayor objetividad y perfección, y minuciosamente realizadas estas operaciones de la objetividad, la perfección, el análisis, surgen las conclusiones básicas para la acción. Es allí donde uno decide y realiza la resolución. Esto es muy importante. Y lo dice Perón, esto lo copio tal cual es lo de Perón. Dice así: he observado a lo largo de toda mi vida que muchos no saben lo que quieren. Y en los políticos, más del 80%. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que busco? Ustedes se agarran y muy poco le dicen que quieren una patria justa, libre y soberana. Lo que quieren es llegar a ser concejal o llegar a cazar un carguito. Esto es fruto de la partidocracia demoliberal que surge en nuestro país en el 83 y que algunos personajes nefastos del pejotismo en el 87 modificaron la Carta Orgánica y castraron la concepción movimentista por un partido pedorro como es el PJ de hoy. Cuando haya aclarado eso, se le habrá aclarado a todos, totalmente en panorama. Todo se subordina a esa necesidad y a trabajar en ella. Tenemos que volver a recuperar el criterio movimentista y dejar de lado la cuestión partidocrática. Órganos de ejecución. Compañeros, por este método que va desde la situación a la resolución y al plan de acción, para ejecutarlo es necesario, en primer lugar, tener los órganos de ejecución. Nuestro interés siempre ha sido el de ir capacitando y elevando el conocimiento del pueblo y de su seno ir por el sí de pueblos. ¿Por qué?
porque a las gentes, como se dice hoy, es muy difícil conducirlas. Y los pueblos con conciencia social se conducen solos, saben lo que tienen que hacer y cuál es el destino que buscan. Cuando uno lo hace de buena fe, de manera que para esa ejecución el instrumento para realizar las acciones políticas, sociales, empresariales y profesionales es un pueblo organizado y encuadrado perfectamente en la doctrina nacional. Recuerdo permanente, esto está en Conducción Política, tengan a mano los principios generales de la doctrina nacional, porque en cada área que nos movemos, en la política internacional, ya sea en defensa y seguridad, en acción económica, en acción social, en acción cultural, ahí están los grandes principios con los cuales nos tenemos que aplicar. Y eso la partidocracia liberal, burguesa, pejotista no lo toma. No lo han difundido, lo han invisibilizado. El pejotismo ha sido cooptado por los enemigos. Organización y encuadramiento. El pueblo organizado es una cosa y el pueblo vale por la clase de dirigente que se tiene a su frente. Porque la acción jamás está impulsada ni por la gente ni por la masa, sino que está impulsada por los dirigentes virtuosos que son los que conducen a los pueblos. Por ello, los cuadros auxiliares de la conducción y los conductores deben tener en su cabeza y corazón la calidad, los conocimientos, las cualidades de la doctrina nacional. Sigo insistiendo, imprima la doctrina nacional y luego podemos ir a tomar cada uno de esos 6 grandes ejes que tiene la doctrina nacional sobre sus 120 grandes principios. Ahí nos va a dar las grandes líneas para poder actuar en las áreas que nos movemos cada uno. De la ética y los principios, valores y virtudes humanistas peronistas. Los auxiliares conductores, nosotros les decimos los militantes, que encuadran esa inmensa cantidad del pueblo, después lean este párrafo que dice, con todas sus organizaciones creadas libremente. No se refiere a la partidocracia liberal. Nosotros los peronistas nos referimos a las organizaciones que crea nuestro pueblo libremente, al margen de los punteros, de los referentes, todo esto. Ya sea organizaciones de carácter económico, político, social y cultural, que deben representar una garantía en la conducción de cada una de las partes de nuestra comunidad, porque solamente así la conducción del conjunto podrá obtener una garantía de éxito, que todas las partes que buscan la grandeza de la nación estén en armonía y equilibrio, única manera de alcanzar una patria con justicia social. Acá hay un párrafo que lo saqué de un librito y termino. Un párrafo que saqué de un librito que se llama La hora de los pueblos, del año 1967. Yo tengo una edición del año 1968. Saqué un párrafo y bueno, como todo siempre hago, para ahí le meto alguna cosa mía. Dice así: ante la decadencia de los partidos políticos, que son incapaces de resolver los complejos problemas sociales, estos deben ser reemplazados por otras organizaciones libres del pueblo, más naturales, tendientes hacia las democracias participativas y orgánicas, también más naturales, en las que las personas opinan de lo que saben, viven y conocen, y no de lo que conocen y viven unos cuantos intermediarios de la decadente partidocracia demoliberal burguesa, ya sea de la izquierda progre o de la derecha vendepatria. Entonces, este es un tema que también lo vamos a tocar. Yo les quería proponer, por ahí toma nota, Gabriel, por ahí podemos dar una charla sobre, yo percibo acá, no sé, en otros lugares, pero por ejemplo, no está muy claro la definición de los conceptos de qué es movimiento, qué es partido, qué son organizaciones libres del pueblo. Entonces,
creo que podríamos, y que es, por ejemplo, la democracia. Una cosa hacer un glosario del vocabulario peronista sería algo también muy importante para justamente hacer estas definiciones. Me parece que habría que hacer un día para eso. Perfecto, por ahí yo lo charlo con vos y vemos con los metemos, pero con el tema del concepto de democracia. Y hablamos la democracia. ¿Qué democracia? Hay una democracia liberal burguesa que nos quieren imponer y hay una democracia peronista que es participativa, orgánica y social. Entonces, estos dos temas merecen todo un desarrollo, porque es un principio. Democracia partidocrática, democracia participativa, orgánica y social. Es un principio que merece todo un desarrollo, ¿no es cierto? Teórico, y luego aplicarlo. Hay un ejemplo, se los dejo, en el año 1952, cuando se provincializó La Pampa y el Chaco, que fueron las provincias de Perón y presidente Perón, se sancionó una constitución semejante a la del 49 en el Chaco, pero donde se incorporó el doble voto. Se le quitó el monopolio de la representación a la partidocracia y se le dio derechos políticos a las organizaciones sociales o a las organizaciones de interés de la comunidad, que fueron tres grandes sectores: los sectores del capital, los sectores del trabajo y los sectores del profesional. Ese tema también lo vamos a tocar. Bueno, vamos a preparar ese otro trabajo sobre movimientos, organizaciones libres del pueblo, partidos políticos, democracia. Esto es aparte, lo hacemos aparte con un anexo sobre estos temas de conducción política que estamos haciendo en este momento. Bueno, esto es lo que les quería sintéticamente decir hoy. Este capítulo tiene aproximadamente casi 20 y pico, de 30 hojas. Yo lo hice, me tomé la libertad de hacer esta síntesis, por eso les recomiendo que vayan a la fuente si les interesa, y bueno, y ustedes hacen, al menos esto es una guía para que ustedes puedan ir, se les simplifique la búsqueda de estos conocimientos. Pero este capítulo 3 es muy importante para cómo nos vamos encuadrando. Bueno, estoy a disposición de ustedes, queridos compañeros. Aprovecho también para aclarar que en el enlace de invitación, donde dice material obligatorio de lectura, en esa carpeta están todo el material. Está el libro completo de conducción, pero también están los diferentes resúmenes que va haciendo Franco. Y ahora, como para hacer un ida y vuelta, vayan levantando la manito, que yo ya habilito los micrófonos para que puedan... Mira, te extrañaba. Ir haciendo preguntas. Ahí Daniel ya está levantando la mano. Me dijo recién, no lo vi. Tenés que activar el micro. Mira, acá hay un personaje que le habló de las placas tectónicas a Guillermo. Ah, este es el de barbita. Sí, empezó a hablar de las placas tectónicas, qué sé yo, que tierra del fuego. Así que nos va a agarrar un terremoto, nos va a hacer de goma, ¿viste? Salió en el noticiero. Sí, salió en el noticiero, está agrandado Mauro. Me cuenta. Bueno, ahí tenés una tarea de auxiliar de la conducción, el auxilio técnico es fundamental. Claro. Vení, mirá, y acá hay otro que se dedica a los números, mirá. Hola, ¿qué tal? Este es el economista experto en costo, ¿no? Están organizando todo el área de ciencia y técnica. Bien. Ahí, Daniel, tendrías que activar el micrófono. Decime si lo podés hacer o de... ¿Cómo andás, Gabriel? Ahora sí. ¿Cómo andás, Franco? ¿Cómo está, Dani? Vení, Hugo, saludá. Está Hugo, llegó Hugo tarde, le puse media falta. Buenas noches, hola, Hugo. ¿Cómo andan? Gran laburo, compañero. ¿Todo bien? Gracias, amigo. No, laburé yo solo, no hizo nada. No, Hugo es el que siempre responde inmediatamente, así que yo sé quiénes son los que laburan. Mirá, acá está. Acá hay otro compañero también. Ahí está, mirá. Bien ahí. Es grande. Lo que pasa es que Hugo entiende de las redes, yo no entiendo un pito, no tengo tiempo. Tengo que preparar las clases, ¿viste? Está muy bien.
Ahí, Daniel, está ya con micrófono abierto y cámara, se te ve bien. Bueno, Daniel, te escucho. Bien, bueno, Franco, un gusto. Acá de Potrero de los Funes, San Luis, acá. ¡Qué Estudiando grande! acá Che, en hay San varios Luis con nuestro compañeros allá que referente. espero que... Con el... Sí, contame. Te escucho. Se Que cortó. está Gaby acá también, tu amigo tuyo. Ah, estás con el Gaby. Te iba a decir que si lo conocía al Gaby Salta, ¿viste? ¿Qué tal? Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la observación o la consulta, ¿no? Para no volver a repetir los errores del pasado. Pará, no hagan quilombo, que no escucho. Pará que están tocando el bombo acá, ¿viste? Parece una unidad básica peronista esto, ¿viste? Bueno. Disculpe, dale. Daniel. Bueno. Sí, se escucha bien, ¿no? Un poquito más fuerte. Se escucha. Bueno. Bueno, a ver si se escucha bien acá. La consulta es, cuando se formen nuevamente, por ejemplo, ahora que se están formando los cuadros, cuando se vuelvan a formar los nuevos cuadros que ojalá puedan jugar en política, la brevedad, ¿no es cierto? El Congreso, o sea, el Congreso que armemos con los partidos, o sea, un órgano consultor, decime si, a ver si esto se ha conversado, un órgano consultor que porque de repente, si se llega, esperemos algún día al poder, que cada uno de los cargos que se vayan ocupando a futuro, los futuros concejales, los diputados, los futuros funcionarios del Poder Ejecutivo, y de repente poder detectar quién puede conducir, porque de repente vos podés tener un gran técnico no conduce, ¿no? O no puede conducir, sería un gran técnico, y cometeríamos un gran error en ponerlo como un funcionario donde mata, ¿no es cierto? Esto es como en una gran empresa, donde se elige bien a errores. Cuando yo he sido funcionario acá de formación, de doctrina, se han llegado al poder gente por contacto, por amiguismo, y las personas que conducen acá, lamentablemente, y como ha pasado también en provincia, acá en San Luis, han fallado, y después es lo que después te cuesta una elección, ¿no es cierto? Vos podés llegar y después la parte, ¿no? De la parte doctrinaria, de la parte profesional y la parte de conducción. ¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Qué te parece? Sí, no, te entendí. Por eso al principio de la charla yo decía que hay un déficit de formación y no va a ser sencillo resolverlo. No va a ser sencillo porque incluso las personas que van accediendo a cargos de responsabilidad, ya sean en los partidos o en las distintas áreas del Estado, ya sea legislativo o ejecutivo, hay un déficit de formación en la teoría política del justicialismo. En los ámbitos académicos tampoco se estudia el justicialismo. Entonces, es muy difícil que una persona que no estudió lo que es la teoría política del justicialismo aplique sus principios. Y por eso nosotros estamos dando esta batalla de formación que no es sencilla. Yo tuve la suerte, qué sé yo, de poder incorporar en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego la materia Introducción a la Teoría Política del Justicialismo. Así que
Pero vos recorres las distintas universidades, las escuelas de Derecho, la escuela de Economía o las escuelas de Filosofía, y en ninguna se toca el tema de la teoría política del justicialismo. En Filosofía, que yo, la comunidad organizada no se lee, en Economía no saben lo que es la Constitución del 49, y en las escuelas de Economía no se sabe lo que es la economía peronista. Así que yo le recomiendo, si ahí hay compañeros profesionales en alguna de estas áreas, bueno, que dé la batalla. Es la batalla, empezamos así, en forma individual, ¿viste? Yo estoy acá en Tierra del Fuego, vine por 3 meses, hace 32 años que estoy, mis principales adversarios, por no decir otra cosa, es el viejo pejotismo, ¿viste? Así que la batalla es grande. Pasemos el testimonio a las nuevas generaciones. Por ejemplo, ahí lo tenía el Gaby, que el Gaby se ponga a estudiar. También está Nahuel por ahí. Así que, bueno, ya son una banda, 3 son una banda, y seguro que deben tener más amigos, ¿viste? Ahí el obispo Barba es amigo mío, vayan a verlo, panguenle algo, ¿viste? Que desde el púlpito también pregone, que es compañero, no lo dice, pero es compañero. Así que yo los veo bien, ¿viste? Ya son 4 en San Luis que conozco yo, ¿no? Bueno, hay que laburar, hay que laburar. Somos varios más. Sí, seguro. Somos varios más. Y con Gaby estamos haciendo conducción política los viernes, Edmond. Los viernes Gaby nos lee el manual de conducción política junto con otro compañero, Villa Mercedes, con Ibrahim, con 2 grandes compañeros, y vamos leyendo el material de conducción política de peronismo. Así que vamos complementando tus lecturas con esa. Así fíjate, que vamos bien, fíjense, pero bueno. Esto es para todos. Fíjense, en la clase inaugural, en la última parte, cuando habla del sentido heroico de la vida, Perón en un momento dice, si nosotros le damos continuidad a esto que iniciamos hoy, marzo de 1951, y seguimos estudiando a través del tiempo sin claudicar, tal vez dentro de varias generaciones podamos constituir una nación justa, libre y soberana. Tenía claro que no era una tarea de un día. Habla que tal vez dentro de varias generaciones. Y en el año 1955 esto quedó inconcluso y recién estamos retomando ahora. Hemos perdido 70 años, que tiene también su explicación, ¿no es cierto? Pero ahora por suerte estamos empezando a retomar los textos del general, que ya lo vamos a ir lentamente, sin apuro. Ya que tuvimos 70 años, podemos estar 2 años estudiando, ¿viste? ¿Está bien la respuesta? Bueno, muchas gracias. Perfecto, No, un abrazo Franco, grande y saludo. un abrazo enorme. Saludo a los puntanos, amigos. Ahí, Bueno, Ariel, muchas gracias. Hola. Hola, buenas noches. Perdón que estoy acá con las mascotas afuera. ¿Se escucha bien? Muy bien, Ariel. Bueno, buenas noches a todos. Yo estudio Ciencias Políticas en la Universidad de Lanús y ahí tenemos un seminario de pensamiento peronista. Yo todavía no lo hice, pero está en el programa de nuestra carrera de licenciatura en Ciencias Políticas. Tenemos la opción de elegir el seminario de pensamiento peronista, donde, bueno, se analiza, es más o menos por compañeros que lo han hecho, parecido a lo que vos hacés. Se habla sobre conducción política, sobre la doctrina. Sí, lo hizo Pancho Pestana. Sí, claro, está Pancho ahí. Sí, yo me junto y le afano algunas cosas, ¿viste? Pero bueno, eso es lo asombroso que tiene la Universidad de Lanús, que es una universidad del conurbano de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es muy admirable la línea académica que tiene y sobre todo de pensamiento nacional. Sí, o sea, vengo escuchando, ¿no? La verdad que
creo que uno de los referentes que hace docencia para mí, me tomo el atrevimiento de decir, es Guillermo Moreno. En este sentido, creo que cada vez que uno lo escucha a Guillermo en radio, en programa de televisión o donde fuese, él está bajando un contenido y hace docencia de economía, de pensamiento filosófico peronista, de la doctrina. Yo, bueno, personalmente aprendí mucho de escucharlo a Guillermo y había algo que a mí me hacía ruido. ¿Por qué era Principios y Valores el nombre del partido? Y lo fui escuchando y después uno va a la doctrina, ¿no? Y la doctrina se fue armando, Perón la arma del pueblo y saca esos principios y saca esos valores y te hace un congreso de filosofía donde plasma las ideas filosóficas de la doctrina y después eso lo articula jurídicamente con la Constitución del 49 y yo acá es donde veo, se lo derroca en el 55 a Perón, se cambia la Constitución, o sea, vos decís, un gobierno, una dictadura militar hace una constituyente y modifica, elimina la Constitución del 49 y vuelve a implementar la antigua Constitución de corte liberal en lo económico, rescatando el artículo 14 bis y algún otro artículo más que no me acuerdo, pero en realidad cambió toda la matriz de la Constitución del 49. Y vos recién hablabas de la Constitución del 49 y de cómo esas provincias que se crearon fueron una base, sus constituciones provinciales fueron una base de la del 49. Pero ¿a dónde es que yo quiero ir con esto? De que después ningún gobierno volvió a restaurar la Constitución del 49. Y a mí lo que me hace ruido y que es una duda que tengo, y esta es mi pregunta, ¿cómo puede ser que un gobierno de facto modifica la Constitución del 49 que fue elegida y modificada por un pueblo, por un gobierno elegido por el pueblo, y que después en el largo de su historia ninguna democracia desde el 83 para acá, podemos decir, intentó volver a darle continuidad jurídica? Y ahí está la base de todo para mí, porque la Constitución del 49, más decir una Constitución que modifica el poder del Estado en control de la economía para ponerla al bien social, es un instrumento de algo más grande que es la doctrina. Es el instrumento de la doctrina para poder cumplir con los principios y valores y con la doctrina peronista. Y después de la Constitución del 49, que nos sacan y nos vuelven a volver a poner la Constitución liberal, creo que el otro paso que se dio es con la dictadura militar. Yo creo que ahí es donde se perdieron muchos cuadros políticos. Lamentablemente la dictadura militar se llevó cuadros sindicales. Hablas del 76. Sí, del 76. Ese fue el segundo golpe. Primero nos sacaron la Constitución del 49, que era la herramienta efectiva para manejar la economía, para cumplir los principios. Después nos sacan los cuadros políticos en el 76. Los que capaz que yo tengo 35 años, nos tendrían que haber formado a hacer este trabajo que haces vos. Tendría que haber, seguramente había mucha gente más disponible si no la hubieran matado tan cruelmente. Y después lo otro que yo digo, pienso, ¿no? Siguiendo esta cronología, nos sacan la Constitución, nos sacan los cuadros políticos, del 83 para acá nos empiezan a romper la matriz de pensamiento, empieza a poco a meterse el progresismo, empezando de a poco, nos empiezan a corromper la forma de pensar. Yo veo esto acá. Veo que desde el 83 para acá empiezan a trabajar sobre el mundo de las ideas, empiezan a romper nuestra matriz de pensamiento. Y hoy creo que lo que estás intentando hacer vos y en gran medida Guillermo es volver a esos principios y valores, a esas ideas de la doctrina y hacer el camino al revés,
volver de nuevo para atrás a recuperar lo que teníamos. Ese es un poco mi análisis, pequeño análisis, pero a mí lo que me gustaría es si vos me podés responder, ¿cómo puede ser que ningún gobierno haya podido volver a restaurar la Constitución del 49? Sigue vigente prácticamente la de 1853 con las modificaciones del 94 y las demás que tiene. Bueno, cuando yo concluyo la clase de hoy, hablo que nosotros tenemos claro que el enemigo es el enemigo de siempre, el anglosajón y la oligarquía de la sociedad rural argentina, o la mayoría de la sociedad rural argentina, que le ha servido siempre al poder anglosajón y a lo que nosotros decíamos la sinarquía internacional. Han hecho un muy buen trabajo. Son los enemigos, han hecho un buen trabajo, pero siempre algunos hemos quedado y estamos tratando de restaurar esto. Cuando la voltean a Isabel la voltean por sus aciertos, no por sus errores. Como muchos dirigentes sindicales que se dicen peronistas, tomaron el discurso de los enemigos diciéndole todo lo que le dijeron a Isabelita. Isabel llamó a la reforma de la Constitución, llamó a elecciones y a la reforma de la Constitución. Y ahí la voltean. Entonces, quedó en la memoria del pueblo el caso nuestro, el caso de Pestana, el caso, bueno, ahí dos hermanos jovencitos que vos también los tenés ahí en la universidad, los hermanos Recalde, ¿cierto? Bueno, y estás vos que tenés 35 años, que está Mauro, ¿cuánto tenés vos, Mauro? 37. 41. Bueno, después está Emiliano, que también tiene tu edad, que Dios quiera que se conozcan. Son profesionales, economicistas, geólogos, que vamos a ir intercambiando opiniones. Está viniendo el tiempo de ustedes. Y por suerte vos estás en una universidad que este tema del pensamiento peronista se toca, como se toca también la materia de pensadores nacionales. Ahí tienen ustedes algo que en ninguna universidad se estudia. La epistemología de la periferia de Fermín Chávez no se estudia. Y yo se la doy acá a los chicos, ¿viste? Así que esta es una tarea que cuando vos planteás cómo ningún gobierno lo hizo. Y es natural si los que administraron el Estado no eran peronistas. No eran peronistas. Los que más se acercó, digamos, al peronismo fue lo de Néstor. Pero después Néstor falleció. Estaba por armar la escuela de formación con el gallego Álvarez, y bueno, y Néstor falleció, Cristina agarró para otro lado, y bueno, y así hemos estado. Por suerte, el pueblo es portador de valores, nunca se pierde, ¿viste? Hay flujos y reflujos, y ahora estamos nosotros. Y vos no te podés imaginar la alegría que tengo yo, que vos me hagas estas consultas, que estás muy bien informado, vas por buen camino, y los muchachos que yo recién los saludaron están en la misma senda y son docentes universitarios y le rompen la armonía con la doctrina peronista todo. Creo que andamos bien, Ariel. Tomá esa parte, fíjate en conducción política, en la clase inaugural, tomar esa parte del sentido heroico de la vida para abajo, la clase inaugural. Cuando Perón dice, tal vez, dentro de varias generaciones. Hay que hacer la hermenéutica de todas estas cosas. Tenemos que descifrar lo que dice. Pues Perón, cuando él también dice, en conducción política, hace el curso de conducción política, no sé si fueron 35 o 40 horas, y él dice que tenía que ser un curso de 400 horas. Entonces, sí, no podía ahondar en cada tema, porque claro, cuando hablaba de táctica y estrategia decía que eso él lo daba en la conducción militar, llevaba un seminario. Claro, y yo todavía lo hago más chiquito, lo hago en un resumen.
En un resumen. El resumen del resumen de Perón, hago yo, ¿viste? Yo una sola cuestión quería por ahí, tomar a la Constitución del 49 como una herramienta es asumir la posición de resistencia. Las constituciones vienen a institucionalizar la revolución ya realizada. La del 49 no vino en el 43, ¿me entendés? O el 45. Vino en el 49 porque ya se estaba ejerciendo la comunidad organizada para desarrollarse. Todavía estaba inconclusa, pero ya estaba para empezar a institucionalizarse. Los cambios ya se habían realizado. A nosotros nos toca hacer todos esos cambios. Y haremos otra constitución respetando esa raíz que tenemos en la constitución del 49, pero hay que sistematizarla cuando completemos la revolución. Yo, con respecto a la constitución del 49, recomiendo leer el preámbulo, que creo que ese es el preámbulo que debe estar actualmente. Yo le cambiaría un solo término, no los representantes del pueblo, yo pondría no los trabajadores del pueblo argentino, que así dice en la Constitución del Chaco, no los trabajadores del pueblo argentino, porque hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Entonces, no los representantes. Los representantes es un concepto liberal. Bueno, entonces yo les recomiendo leer el preámbulo, luego el capítulo 3, que tiene un solo artículo, que es el 37, que tiene el inciso de los derechos del trabajador, derechos de la familia, derechos de la ancianidad y derecho a la educación y la cultura. Y el capítulo 4, yo les doy eso a los jóvenes. El capítulo 4 tiene 3 artículos, 38, 39 y 40, que hace referencia al capital, los servicios públicos y los recursos naturales, que realmente Perón es derrocado por esta Constitución. Y ya que tomamos eso, algún día lo charlaremos, les recomiendo la Constitución de la provincia del Chaco, presidente Perón, donde está la del doble voto. Están todos los principios de la Constitución del 49, pero además incorpora el doble voto en el artículo 33, que eso también guardalo, Gaby, que lo vamos a tocar en una clase especial eso. Buenísimo. Ahí está Esteban Marchese. Sí, Esteban, te escucho. Hola, buenas noches. Anda, Esteban. Le quería hacer una pregunta. El 6 de junio tenemos un Pará, Esteban, contale de dónde estás hablando, así te conocen los compañeros. De Catamarca, ciudad, capital. El 6 de junio tenemos un evento muy importante dentro del movimiento y quería ver un poquito, ampliar, porque me ha tocado salir a tocar a sindicalistas y políticos y comentarles sobre este evento que vamos a tener, la importancia doctrinaria y lo que va a significar para el movimiento futuro. No sé si es el espacio y el lugar adecuado para hacer esta pregunta, pero creo que como tiene que ver con los fundamentos de la doctrina peronista, creo que este es un evento que entra y se encuadra en ella. Repetime la última parte, Esteban. Este evento tiene que ver, a mi parecer, es doctrinario y tiene que ver, influenciar muy positivamente en el movimiento con tendencia a futuro, ¿no? La comunidad organizándose a nivel federal. Sí, para mí es un buen hecho. Acá estábamos viendo si alguien va a poder ir. Yo no puedo ir porque sale 400 lucas el pasaje, ¿viste? Estamos increíble. Pero sí, creo que es un paso importantísimo este del encuentro del 6 de junio. Así que disfrútenlo y después yo me nutriré, quedará algún escrito de todo esto. Así, y creo que se debe repetir en todos los distritos, ¿no es cierto? Bueno, esto de la restauración del pensamiento nacional y la restauración del pensamiento justicialista está empezando a tomar auge y creo que
con esto que hacen cada uno de ustedes, bueno, vamos a ir saliendo adelante, ¿viste? Pero es un trabajo sin prisa, pero sin pausa. ¿Está bien, Esteban? Hola, hola. Hola. Sí, yo quería un poco también saber cuáles son los alcances y las repercusiones que va a tener este evento dentro del movimiento, Bueno, su significancia. eso lo vamos a ver después. A ver si te interpreto bien. A ver, si no te interpreto bien, volvemos a preguntar. Las consecuencias se van a saber después de que se realice el encuentro, ¿no es cierto? Porque ahora no es hacer futurología, ¿viste? Vamos a esperar que se realice y vamos a ver cómo repercute en el movimiento nacional, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero Claro. el objetivo es aunar criterios doctrinarios, ¿no? Y los que estén ahí seguro que lo van a hacer, ¿viste? Y si no, quedarán dudas que las iremos aclarando y debatiendo. Si los disensos son para alcanzar la escala de valores, que es la patria, el movimiento, la justicia social, la economía política, la soberanía económica. Bueno, si los disensos son para ver quién encuentra el mejor método, bueno, bienvenido sea, vamos a seguir estudiando, pero por eso digo, deben repetirse este tipo de acciones, llamémosle congresos, seminarios, que nos van a ir despertando el apetito para conocer sobre nuestro pensamiento nacional y revolucionario, que es el justicialismo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Esteban. Joaquín 21. No Buenas te veo. noches. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos, Joaquín? Los saludo desde Mallino Gado, Río Negro. Ah, qué lindo perro que tenés. Buenas noches, compañeros, compañeras. ¿Qué tal, Franco? Una Bien, consulta. un En gusto, principio hablamos sobre la problemática de la partidocracia, algo fundamental para bueno, aplicar el peronismo. ¿Se puede encontrar algún origen de esta problemática? Tengo entendido que las últimas elecciones fueron entre Cafiero y Menem, y a partir de ahí estuvo la partidocracia eligiendo a los candidatos. ¿Cómo se puede abordar esta problemática como para identificarla y entender por qué se tomaron esas decisiones? ¿Por qué se empezó a dudar de la doctrina y quizás por presiones que uno desconoce de lo que es estar a cargo ahí de una posición de gobierno, se desvió para ese lado y ya vemos los resultados que nos toca? Gracias. Bueno, mira, Joaquín, yo te voy a dar una opinión personal. Voy a tratar de ser suave. En el año 87, esas personas que vos nombraste modifican la Carta Orgánica, que es la Carta Orgánica de la herramienta electoral. La Carta Orgánica tenía, se integraban el partido como los cargos electivos por tercios. Un tercio de las mujeres, un tercio de los sindicalistas y un tercio de los políticos. Eso en un congreso en el 1987 se modifica y queda solamente librado a que cualquiera puede hacer cualquier cosa. ¿Y quiénes coparon el partido? Los abogados, los contadores, los pícaros, los que tienen guita, y luego tuvieron sus secuaces en cada uno de los distritos y abandonaron la concepción movimentista y se dedicaron exclusivamente a los intereses de la administración de un Estado de matriz liberal o neoliberal. Y esto es fruto, ¿por qué? Porque los cuadros intermedios de la conducción también estuvimos desorientados y hemos perdido el conocimiento y tuvimos que volver a restaurar sobre la doctrina nacional. Y ahora estamos haciendo eso, estamos restaurando
el pensamiento, como lo nombrábamos antes, la teoría de lo que es la teoría de la teoría política justicialista. Estamos recuperando la Constitución del 49, estamos recuperando la comunidad organizada, estamos recuperando el modelo argentino, estamos recuperando la hora de los pueblos y estamos volviendo a nutrirnos de algo que todos estos dirigentes que vos no nombraste o no sabían, o si lo sabían y no lo difundieron, bueno, podría catalogarlo gravemente a ellos, viste que no lo voy a hacer ahora, pero si lo sabían, y si no, soy benévolo y digo que hubo y hay un déficit de conocimiento de la teoría política del justicialismo. Por eso no se hizo más de lo que se hace. ¿Está bien, Joaquín? Sí, muy amable, Franco. Después te recomiendo, Joaquín, aparte de la Constitución del 49, lean la Constitución, busquen la Constitución del Chaco y lean el artículo 33 donde se plantea el doble voto, que ese es otro tema que vamos a charlar. Y preguntarnos, ¿por qué los partidos políticos tienen el 100% de la representación que, como decías vos, desde el año 2000 no representan a nadie? Al menos en el pejotismo, ¿no es cierto? Entonces, el peronismo en el año 52 modifica las formas de participación, le quita a la partidocracia liberal el monopolio de la representación y les da derechos políticos a las organizaciones libres del pueblo, que en ese momento en el Chaco fueron los representantes del trabajo, los representantes del capital y los representantes de los profesionales. Ese es un tema que queda para el debate, pero sí hemos intentado, Perón intentó eliminar el monopolio de los partidos políticos. Y bueno, eso después también tenemos que restaurarlo nosotros, el debate, porque nosotros los peronistas creemos en la democracia participativa, orgánica y social, y renegamos de la democracia representativa, porque ninguno de la partidocracia demoliberal ya nos representa a nosotros. Aclaremos que es la constitución originaria de la fundación de la provincia y no la actual, porque si no, si lo googleas no iban a encontrar la actual. Después, si no, tiene que buscar la constitución del 52. Y si no, Joaquín... Pasámela que yo la subo al mismo enlace donde está todo el material. Eso te iba a decir. Yo te lo mando, Gaby, después vos, que cada cual lo baje. Yo lo mando. Dale, dale. Vos mandámelo que yo lo subo. Ahí sigue, pidió la palabra Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Franco? Yo soy de acá, de Ushuaia, Tierra del Fuego. ¿Y vos? Sí, soy de Entre Ríos. Anduve por Tierra del Fuego y Ushuaia hace ya unos cuantos años visitando la mitad de mi familia. La mitad de mi familia es chilena. Así que... Ah, mira qué bien. Sí, sí, sí. Así que ahí conozco varios apellidos, varios lugares. Che, Franco, la verdad que ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? La verdad que este tipo de intercambio que estás generando ayuda muchísimo a los compañeros nuevos y ayuda muchísimo a tener un ámbito de discusión y de intercambio y de experiencias a los que ya no somos tan nuevos, pero rememorando con los comentarios que hacen los compañeros, aparece la historia y bueno, y esta famosa, lo que vos definías hoy en la charla, la situación, evaluar la situación. La verdad que el imperio anglosajón y la oligarquía no han descansado nunca y siempre ellos han estado evaluando la realidad, la situación, el entorno, las fuerzas, todos esos elementos que vos dijiste ahí. Y ellos, aparentemente, el golpe del 76, como ahí decía un compañero, tiene mucho que ver, a mi modo de ver y por haberlo experimentado, ellos se dieron cuenta de que si no hay agua en la pecera, no hay peces. Esa era una concepción que tenían los yanquis en su guerra en Vietnam. Pero justamente
junto con el consenso de Washington del 75 y todos esos cambios que venían haciendo, ellos se plantearon que en Argentina el principal problema, el principal obstáculo que tenían para llevar adelante las reformas estructurales, que así la definió Martínez Dios. Martínez Dios fue a llevar adelante una reforma estructural del cual hoy hay leyes como la de entidades financieras y otras más, que son las que nos atan al carro financiero. Pero en esa cuestión era eliminar al trabajador. Y el principal centro de la política represiva, que yo en ese momento teníamos entendido, se estaba gestando el mismo día que Perón asume, al día siguiente ya se estaban reuniendo para diagramar el golpe. Así que es cierto que fue contra las conquistas que empezó a instalar Isabel, pero fue todo un trabajo que tiene otro antecedente teórico, ¿viste? De parte de los franceses, pero el objetivo principal era eliminar al sector trabajador y barrieron en todo el cordón industrial, que va desde Ensenada hasta San Nicolás, barrieron todos los cuerpos orgánicos del movimiento obrero. Y con eso se aseguraron la desorganización del pueblo, como decíamos, porque ellos se sorprendían cuando la masa de los compañeros salían a la calle y sin ninguna piedra producían cambios, como fue cambiar la política del Rodrigazo y todo eso. Vos sabés que el otro día, en la movilización en la que fuimos algunos compañeros, en el acto del 1 de mayo, empecé a percibir la misma sensación. La cantidad de micros que se fueron de acá de Pacheco, de la zona de la Ford, de Toyota, era tan impresionante que después cuando vos los viste en la calle, ocupando cuadras y cuadras, realmente rememoré esa situación de la década del 70, cuando los obreros en la calle imponían otro clima, era otro ambiente, un ambiente pero extraordinario, y estamos volviendo a eso. Entonces lo que están planteando ahí los compañeros es y es lo que está llevando adelante Milei, y él ya se lo propone como una reforma estructural nuevamente. Desarmar, y por eso el ataque al capital y a las conquistas, desarmar nuevamente la pecera, es decir, eliminar nuevamente el trabajo, digamos, ¿viste? Así que me parece que realmente para quitarnos a nosotros el ámbito donde poder desarrollar todas estas concepciones. Así que me parece que esta idea que estamos propiciando, la de llevar adelante la nueva ley de arrendamiento para favorecer un clima de trabajo y producción, es lo que necesitamos políticamente instalar para que vuelvan a florecer puestos de trabajo y empiecen a aparecer nuevos trabajadores, más puestos de trabajo, y de esa manera poder tener el agua para desarrollar nuestra teoría y poder llevarla a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, es correcto lo que decís. Con respecto a Milei, a todos los que están escuchando, ¿cuántos hay, Gabriel, escuchando? En este momento somos cerca de 40. Bueno, tomen un apellido. ¿Tienen papel y lápiz todos? ¿Pueden anotar algo? Sí, sí. Bueno, listo, les dicto un apellido. Le Chapelier. ¡Vamos, Le Chapelier! Le Chapelier. ¿Ese es un inglés o no? Francés de 1791. Un jacobino que después terminó... Eso se conoce como la ley Le Chapelier. Lean la ley de Le Chapelier, donde ese es el jefe teórico, intelectual de Milei, que nos quiere llevar a un cambio. ¿Qué nos quiere cambiar? Llevarnos al siglo XVIII. Entonces, fíjense, yo siempre comienzo la clase que dice: la incomprensión del presente nace fatalmente
de la ignorancia del pasado. Le Chapelier plantea en 1791 todo lo que está llevando a cabo en este momento este muchacho Milei. Era un anarco, el otro también igual que este, y este es el modelo que nos quieren imponer. Entonces, por ejemplo, Ariel, vos que estás estudiando, tomar la ley de Chapelier, explícale a tu generación que el tipo quiso anular todo tipo de asociación laboral, quitó los gremios, todo, y lo consideró, lo consideraban un delito, que recién se modifica esa ley en 1860 y pico, ¿viste? Después de dejar un tendal de cientos de miles de muertos. Eso es, Le Chapelier es el papá de Milei. Lo único que nos hace libres es saber lo que pasó. No se va a repetir la historia, pero la idea es la misma. Le Chapelier. Se van mimetizando. Claro, van mimetizando personajes, ¿viste? Y promovérselo a los libertarios para que empiecen a entender. ¿Algún otro compañero levanta la mano? Bueno. ¿Todo bien, Gaby? Entonces... Todo bien, ya estamos, los compañeros ya han agotado las preguntas. La verdad que nos fuimos un poco por las ramas, digamos, no nos circunscribimos a lo que era la tarea del auxiliar de la conducción y todo ese tipo de cosas, pero estuvo interesantísimo. Y creo yo, ¿no? Creo yo que nosotros los peronistas, creo, por ahí hemos leído superficialmente algunos escritos de Perón. Y Conducción Política es un texto que hay que penetrarlo, hay que interpretarlo y luego hay que aplicarlo en la práctica. Y bueno, esa es la tarea que por ahí no lo van a hacer de asiento, pero mientras lo hagan 3 o 4... Lo que pasa es que incluso una vez que se hace ese mismo proceso, uno lo aplica en la práctica, cuando lo volviste a leer ya sos distinto y lo capturás mucho más en más profundidad. O sea, cuando lo volvés a leer a Conducción Política, ya sos distinto, ya cambiaste. Entonces uno le comprende mucho más profundidad a los mismos que había leído en la anterior, pero le empieza a encontrar un contenido más profundo. Claro. Cada vez que uno lo relee, cada vez que uno lo aplica. Cada vez que lo llevas a la práctica, lo volvés a leer y le encontrás más profundidad a lo que parecía a veces una simple frase sencilla, resulta que es mucho más compleja de lo que uno cree y lo va aprendiendo cuando lo está aplicando en la práctica. Es formidable. Bueno, como método, por eso yo digo, como método, me parece bien la última parte de la clase inaugural. A partir de la última parte habla del sentido heroico de la vida y cuando habla de tal vez dentro de futuras generaciones o varias generaciones, eso nos tiene que hacer reflexionar y analizar cada uno de los párrafos que nos va dando en los distintos capítulos, como también en los otros textos de él, ¿no es cierto? Ahí Carlos quería también hacer otra pregunta, si querés, Carlos, antes de... No, pero cuando uno reflexiona sobre esas cosas, es porque todo esto que estamos planteando ahora en el plano de la teoría, nunca tuvimos oportunidad ni de plantearlo, te estoy hablando generacionalmente. En la década del 70 no nos planteábamos estas cuestiones, pero ese tema de moverse y conducir y organizar y objetivos, lo hacíamos de una manera práctica y sin teoría nos equivocamos. Entonces, cuando yo te hago esa reflexión, que parece que fuera de este lugar, pero nosotros estábamos inmersos en una circunstancia generacional donde estas cosas las teníamos ausente. Y lo que te estoy diciendo es que volvemos nuevamente a repetir las mismas experiencias populares, ¿viste? Y ahora estamos viendo cómo serían los métodos, porque no era cuestión solamente de ir detrás de una manifestación, como podemos ir ahora. Lo que pasa es que antes, como ahora lo estamos haciendo, tampoco tenemos método. Y eso es lo que se nos plantea. Bueno, vamos a una movilización o vamos a una acción en el club o en el sindicato, donde sea. Bueno, tenemos que conversar entre nosotros previamente cómo vamos a organizar las cosas o la actividad social
o la chocolatada en el barrio, si querés, la tenemos que organizar de una manera colectiva, ¿viste? O queremos hacer una acción en la calle con juntar ficha y todo eso, y tenemos que pensarlo, tenemos que organizarlo. Es un momento para poner en práctica todas estas concepciones teóricas que yo de mi juventud nunca las tuve presente, y los que nos empujaban a la acción desde las unidades básicas era cuestión de ir a la movilización. Nunca se planteaba estas cosas. Era para eso nomás, Gaby. No, está bien, Carlos. El capítulo 3 habla de esos temas. Para organizarnos, ¿para qué? ¿Viste? Organizarnos para amontonarse, no. Bueno, está muy bien lo que planteás. Por eso el capítulo 3 nos va a ayudar a organizarnos, ¿viste? Bueno, gracias, Carlos. Ahí Facundo Florentín tenía recién levantada la mano. ¿Qué tal, Facundo? Contarnos desde dónde. De Tierra del Fuego. Facundo de acá, de Tierra del Fuego. Sí, ya está. ¿Escuchás, Facundo? Buenas noches, Facundo de acá. Ahí estoy, a ver, permitiendo. Presentate, Facundo, presentate. Buenas noches, Facundo de acá de Ushuaia, del centro del país. No, mi pregunta iba un poquito acá a esto de que hay auxiliares de la conducción, ¿sí? Y acá habla de las organizaciones creadas libremente de carácter económico, social, cultural, y mi pregunta era si los gremios son parte de esas organizaciones libres de lo social, de lo cultural. Los sindicatos son una organización libre del pueblo. No son organizaciones estatales, son organizaciones libres que los diferentes gremios se organizan para la defensa de sus intereses profesionales y por su salario, ¿no es cierto? Sindicato, la palabra sindicato quiere decir con justicia. Justamente, bueno, y volviendo un poquito también a que hablamos de la oligarquía terrateniente, hoy creo también que tenemos una oligarquía empresarial que oprime muchas veces al trabajador, que es la figura principal dentro del movimiento, ¿no? Sí. Y lo que yo creo es que se han perdido las bases de esos movimientos, de los sindicatos, en varios, no todas las conducciones, pero sí se han oligarquizado los conductores y hay un descreimiento de esa conducción, de eso, que, a ver, lo que yo veo es que los trabajadores pasamos tanto tiempo ocupados en la economía familiar, en trabajar horas extra, que no tenemos tiempo para pensar todas estas cuestiones que hacen a la conducción a nivel nacional, ¿no? Y hay un descreimiento de lo que son nuestros conductores en las bases, y yo creo que eso llevó también a que hoy gane un tipo como Milei. ¿Cómo se recupera eso, esa burocratización en las bases? Bien, coincido 100% en lo que decís, Facundo. Entonces, nosotros lo primero, viste, acá en el capítulo 3 los vas a tener en cómo se analizan las organizaciones, los cuadros intermedios. Nosotros no debemos confundir las instituciones que hemos podido construir que hacen a la organización de la comunidad. La institución sindicato es una noble institución. La institución deportiva es una noble institución, como cada una de las instituciones que organiza las familias. Por ejemplo, en el barrio se hacen las asociaciones vecinales, luego se hacen distintas agrupaciones sindicales, los empresarios organizan sus cámaras. Bueno, todas esas organizaciones que son las organizaciones libres del pueblo, y hoy tenemos las organizaciones sociales donde tratan de resolver los problemas acuciantes de las personas que no tienen ni para comer ni para vivir, que las quieren criminalizar la oligarquía argentina. Bueno, todas esas organizaciones son
excelentes organizaciones, y no los tenemos que confundir las organizaciones con sus dirigentes. Los dirigentes son personas. Y bueno, y las personas, como también lo planteamos ahí, en el capítulo 3, revisalo, hay personas virtuosas y personas viciosas. Tenemos que preguntarnos por qué estas organizaciones fueron cooptadas por los viciosos. Nosotros no nos podemos meter. Yo el otro día estuve con Guillermo Moreno en la CGT. Y muchos compañeros me decían, no, está fulano, está mengano. Y yo le digo, uno trata con la institución CGT. Ahora, si la CGT tiene los dirigentes que tiene, yo no soy responsable. Tienen que trabajar los trabajadores, encontrar las herramientas para ir modificando y hacer ese trasvasamiento dirigencial y que suban trabajadores virtuosos a conducir esas organizaciones. Yo coincido con vos y eso ha sucedido siempre. Nos pasó en el 60, qué sé yo. Yo, por ejemplo, estaba con la CGT de los argentinos y no estaba con la CGT de los gordos, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, pero luchaba. Yo formé parte de un sindicato, la Conducción Nacional, y nos metíamos ahí, tratábamos de poder inculcar este tema. Teníamos las escuelas sindicales. Hoy en ningún sindicato se hacen los cursos de capacitación sindical. Entonces, tenemos que bregar y ver cómo podemos meternos y fisurar a estos personajes para poder formar nuevos dirigentes. Vos tomás a los compañeros de la fábrica, se quedan todos en la queja, no, fulano es así, fulano es tal cosa, ¿y qué haces vos? Entonces, juntémonos, organicémonos, y no va a ser fácil, pero el trasvasamiento dirigencial se tiene que dar. Hoy nosotros en el Partido Justicialista, yo me fui del Partido Justicialista y me fui a Principios y Valores, porque los dirigentes del Partido Justicialista abandonaron la doctrina, abandonaron al pueblo y también se oligarquizaron y hacen lo mismo que me están pidiendo el micrófono. Justamente ahí quería ir. Es que me tomé el mate porque me están pidiendo el mate. Justamente dentro del partido se puede hacer esto, que es decir, bueno, los que creemos en la doctrina nos organizamos por este lado. ¿Por qué? Porque entendemos que no vamos a poder ir contra la estructura armada dentro del partido. En los sindicatos no es tan fácil crear un sindicato nuevo, y les cuento a todos, yo soy metalúrgico, o era metalúrgico, estuve 9 años, y han habido varios levantamientos, y hay una cuestión de castigo al trabajador muchas veces, de los propios sindicatos, del que piensa diferente, lo golpeo. Y eso adoctrina a los demás a quedarse quietos. Por eso te preguntaba por ahí cómo se recupera, porque en lo político se puede armar un nuevo partido. Bueno, Facundo, cada organización tiene su naturaleza. La organización sindical la tienen que resolver los compañeros trabajadores. Yo no te puedo, no hay una herramienta, la tienen que encontrar ustedes los compañeros trabajadores. Yo podré coincidir en la escala de valores que tienen algunas personas, pero yo rescato las instituciones y después le digo, bueno, compañeros, juntémonos, veamos cómo podemos hacer, qué es lo que se puede hacer. Bueno, eso por ahí que vos sos de acá, vení un día y charlamos en este tema puntual de acá de Tierra del Fuego, ¿no? A ver si encontramos alguna forma para poder modificar eso. Contá con nosotros. Algo que ayuda mucho es mirarlo en la perspectiva de cuál es el rol que cumple ese sindicato. Si vos mirás quién va a ser la contraparte. No podemos pedir carmelitas descalzas en la UOCRA si del otro lado va a estar Franco Macri. No se puede pedir en los petroleros gente con muy buenos modales, y del otro lado, bueno, ahora ya falleció, pero había un Bulgeroni que financiaba guerrillas en el Medio Oriente para sacar petróleo. Entonces, hay que tomar dimensión que el que va a ir a representar
tiene que tener ciertas condiciones que a veces no son los buenos modales o los modos que le critican a Guillermo de vez en cuando en el proceder. Y por ahí te están formando. Bueno, vieron, gracias a Dios con esto de Guillermo están surgiendo todas las dificultades que tenemos en todas las organizaciones sociales que han sido cooptadas por no peronistas. Así que bueno, es una tarea de restauración en todos los aspectos, ¿no es cierto? Bueno, ahí está Jorgelina. Hola, hola compañeros. Hola Franco, de Mendoza. Quería conversar un poquito con Capital, Facundo. Mendoza capital. Sí, Las Heras, pero ahí cerquita. Sí. Con Facundo y un poco lo que venimos estudiando, ¿no? Que lo que Facundo comentaba es una pregunta que yo te hice, Franco, en la clase número 2, respecto de los partidos y los sindicatos sin arraigo. Y vos me dijiste, me explicaste, que los sindicatos son las instituciones, que es lo que vos decís, que vas a la CGT, a tal sindicato, y los que son inmorales, que tiene que ver con esto de los vicios y de las virtudes, son las personas, los hombres, bueno, hombres y mujeres, los sindicalistas. Entonces vos comentabas los sindicalistas inmorales. Entonces como un poco para ir afianzando los conceptos y relacionándolo con las prácticas nuestras, los sindicatos son esas instituciones, y vos, Facundo, decía, no es fácil hacer un sindicato, y no, estamos armando el partido también acá en Mendoza, y no es fácil. Entonces, un poco es eso, es decir, bueno, las instituciones están y necesitamos acceder a ese poder y revertir esto de sindicalistas inmorales por sindicalistas virtuosos, buenas personas, peronistas, básicamente. Entonces, como un poco para eso, porque por ahí confundimos y decimos los sindicatos, y a mí también me suele pasar y lo vivo. Y en realidad hay que decir los sindicalistas o los representantes o el secretario general de tal sindicato, hacer alusión a las personas, a esos hombres y mujeres que conducen, por así decir, o se apropiaron o ganaron un voto, pero se convierten en malas personas y no fomentar esto de la mala imagen que tienen los sindicatos. No sé si estoy aprobada, profe. No, está bien. Yo lo que te quiero a vos y a Facundo plantearles lo siguiente. Nosotros tenemos una prédica constante de los enemigos por los medios de comunicación donde nos hacen confundir la conducta de algunos pseudos o falsos dirigentes con la institución. Separemos. La institución las creó el general Perón y son herramientas para lograr condiciones dignas de los trabajadores. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que plantear es cómo volver a conducir esas instituciones, ¿cierto? Y hay dos cosas que modifican o que muestran el alma de las personas. Una persona de nuestro pueblo, como dice Vita ahí, que yo les voy a mandar el escrito sobre los traidores, que había que poner un sello infamante en la frente como traidores a la patria. Entonces, ¿qué es lo que hace el poder y el dinero? Desnuda el alma de las personas. Nosotros hemos tenido a nuestro lado siempre personas que cuando alcanzaron un cargo se han transformado. No se han transformado, han desnudado su alma a lo que son. Yo les llamo a todas esas personas, son los esclavistas de los espacios reducidos. Los que trabajan en una fábrica y por ahí lo ascienden a jefe de sección o en una oficina, se subió a ese carguito y empieza a oprimir a los de abajo. Son los opresores de los espacios reducidos porque le han hecho la cabeza
O sea, la tarea de restauración de los valores y los principios es de abajo para arriba. Y bueno, una tarea titánica la que estamos encarando. ¿Se entiende? Sí, totalmente, Fuerza. Franco. Yo creo Fuerza, que los Facundo. sindicatos son... Tomá un mate, Facundo. Venía a tomar mate acá. Sos vago. Casi me voy, pero justo a mí me gusta. Justo vi que era 9:30 y que empezaba a las 7. Pensé que era 7:30 y cuando vi que no llegaba me imprimí el papelito y me senté acá. Gabriel es un, Facu, Gabriel es un torturador. Nos hizo empezar a las 7. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que respetar la figura de los sindicatos y mantenerlas vivas y no ir hacia... Justamente están sufriendo en este momento un ataque y son la única herramienta que tienen de defensa a los trabajadores. Y eso Venite que tengo algunas ideas para charlar con vos. Dale. Si me permite, voy a hacer un comentario al respecto. Estuve hablando con un dirigente sindical y me preguntaba por qué la gente tiene tan mala estima a los sindicatos. Y bueno, lo único que atiné es a decirles que un poco es la falta de democratización que tienen los sindicatos. Y se produjo una linda charla y él me planteaba que deberían proponerse dentro de los sindicatos 2 periodos consecutivos y después, como ocurre en otras esferas políticas, ¿no? Ahí sería una buena idea, pero yo soy respetuoso de las instituciones, ¿viste? Yo puedo estar de acuerdo, en desacuerdo, pero sé que lo tienen que resolver los compañeros trabajadores. Y la tarea que tenemos que hacer es que yo te digo la verdad, Facundo, acá yo los llamo a los compañeros trabajadores y tampoco vienen a estudiar. Viven de la queja y del diagnóstico. Y después cuando hay que poner lomo, no ponen lomo. Y yo en eso le digo, flaco, si vos no permitís que no haces nada y que te pisotean, jodete, ¿viste? Entonces, yo digo, vengan acá y planifiquemos alguna acción. Yo algunas ideas tengo, y guarda, yo soy del 60 y el 70, ¿eh? Del 60 y el 70. No sé si sabe lo que pasó en esa época. ¿Eh? Entonces, no sé, con la queja y el diagnóstico son buenas, pero no alcanza. Hay que poner el lomo, ¿viste? Y esto lo tienen que hacer ustedes, que son todos pibes, ¿viste? Yo te puedo explicar algunas cosas, pero vení acá. Está muy bien. ¿Entendés lo que digo, no? Bueno. Se entendió, y a todos, al sindicalista ese también, y también a la compañera. Se acabó el tiempo del diagnóstico, el tiempo de hablar por hablar. Hay que hacer. Ya sabemos cuál es el enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El que está dando el ejemplo es Guillermo. Se está enfrentando a poderes inmensos. A menos capacitémonos y estudiemos la forma de organizarnos para que no lo bajen de un ondazo. Pues la preocupación mía, que ahora apareció un criollo a mandar, estoy seguro, hoy empecé a escuchar algunos rumores de algunos pícaros y malintencionados, donde ya le empiezan a tirar por abajo, ¿no es cierto? Sí, nosotros no tenemos que hacer cantito, tenemos que ir a poner el cuerpo para cuidarlo de verdad. Bueno, cantito también, Gabriel, así nos reímos. También, no, yo me refiero a contraposición a los que se la pasaron cantando y le cagaron a toscazo en la oficina, le cagaron a tiro, bueno. Por eso digo. En contraposición a eso, cantar también. Bueno, compañero, vamos dando ya un cierre, estamos cerca ya de las 21. Me toca administrar otro Zoom más ahora mismo. Bueno, fenómeno. Tengo una consulta última sobre el tema del horario. ¿Qué es, a las 7 o 7:30? Gabriel, ¿a qué hora? Yo no tengo problema a las 7, ¿eh? Estaba a las 7, ya viene toda la semana a esa hora. Listo, a las 19 horas. Bueno, listo, no, yo hoy me conecté 7:30 porque pensé que era de 7:30 en adelante.
Bueno, para los que se perdieron la primera parte, va a quedar subido ahora, mañana pasado, en estos días, Martín lo sube al partido, al YouTube de Principios y Valores, al canal oficial del partido. Ahí aparece las tres clases Romero. Yo conocía a un Hugo Romero. ¿No? Bueno, queridos compañeros y compañeras, les dejo un abrazo muy afectuoso sobre el corazón y nos vemos el próximo martes y voy hablando con vos, Gabriel, para preparar algunos seminarios extras sobre este tema que hablábamos antes. Gracias, Franco. Gracias, Gabriel. Gracias. Saludos, compañeros. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, compa.